A todos y a todas. Bueno, doctora, entonces, ya estando aquí, vamos a iniciar la 124 del Grupo de Interés Científico y Cultural de CECIMIN. Esta reunión, citada para el jueves 16 de enero a las 6 de la tarde, con un tema importantísimo e importantísima la persona que nos va a hablar: reforma a la salud, crisis anticipada y alternativas de solución. Y nuestra invitada hoy es la doctora Norma Hurtado, miembro de la Comisión Séptima del Senado de la República. Y nos va a hacer la moderación el colega y miembro de este grupo, conocido por todos los que estamos acá, el doctor Fernando Salgado. Yo me voy a permitir presentar a la doctora Norma Hurtado. ¿Quién es Norma Hurtado Sánchez? Es una abogada especializada en Derecho Administrativo, en Administración en Salud y en Gobierno Municipal, y magíster en Políticas Públicas. Norma es reconocida como el miembro del Congreso de la República más estudiosa y conocedora de los temas administrativos y financieros de la salud. Por su amplia experiencia laboral en el sector, una destacada defensora de los derechos de la mujer, la protección de la niñez, por el desarrollo de importantes leyes como la Ley del Deporte y esa muy necesaria para la salud pública sobre vapeadores, y todos conocemos sus aportes a la salud del país como miembro de la Comisión Séptima de la Cámara y luego como presidenta de la Comisión Séptima del Senado de la República. Y este año, Norma será protagonista muy importante sobre la reforma, ya que en febrero iniciará su discusión en el Senado y en donde estamos seguros dará una batalla por la defensa del derecho fundamental a la salud. Bienvenida, doctora Norma, y nuevamente, como vocero de este grupo, agradecerle este tiempo. Sé que es valioso para ti, pero para nosotros va a ser muy importante por lo que nos va a contar y después el tiempo que vamos a tener para, pues, opiniones y planteamientos sanos que vamos a hacer varios de los que estamos acá. Sin más preámbulos, quiero pasarle la palabra al doctor Fernando Salgado, quien fue la persona que por sus vínculos consiguió que la doctora Norma estuviera esta noche con nosotros acompañándonos acá en esta importantísima reunión. Gracias, Fernando, por todo esto, y te dejo la palabra para que nos cuentes un poquitico cómo va a ser la mecánica de la reunión y después oiremos a la doctora Norma Hurtado. Gracias a todos los asistentes. Ahorita tenemos por 100 participantes por aquí, por el Zoom, más todos los que estén por YouTube, que ahorita les diremos cuántos están. Hoy va a ser una reunión, a mi criterio, mínimo, directo de unas 200 personas, queda grabada y mañana la difundiremos a muchísimas personas, que estoy seguro que más de 1000 personas, doctora Norma, te van a oír en estos planteamientos tan valiosos. Gracias, Fernando, tienes la palabra. Gracias, Jorge, y de nuevo, pues, un saludo muy especial a la doctora Norma, agradecerle que haya sacado su tiempo en el descanso, porque realmente yo debo reconocer que la doctora Norma es tal vez de los senadores que se ha destacado en el Congreso de la República por su liderazgo en todos los temas de salud, también en los temas laborales, también en los temas de pensiones, tal vez de esas personas que es bastante acuciosa, estudiosa del tema, no improvisa los temas, es una persona y que en el campo de la salud, como decía Jorge, ha liderado los temas de vacunas, ha liderado los temas de los vapeadores, los temas del cáncer, en fin, una serie de temas relacionados con la salud. Y diría yo, pues, que están en un momento muy importante. Yo creo que la ley, pues, la reforma a la salud es tal vez una de las
Yo creo que es la reforma más importante que se va a estudiar en el país en los últimos 40 años. Se trata ni más ni menos de tratar de cambiar un sistema, de modificar una ley estatutaria, de hacer una gran cantidad de transformaciones que tienen un impacto económico, político, social, cultural, en fin, es algo que tiene un gran arraigo en la comunidad, es tal vez el derecho que más reconocen los colombianos y por supuesto que estar en la Comisión Séptima, como lo hizo en la Cámara de Representantes, con mucha altura, con mucha preparación, creo que lo que nos va a comentar la doctora Norma es muy importante, pero yo sí quiero hacer una aclaración primero, Jorge, y es que la doctora Norma está preparando pues su trabajo para los debates que se darán en la comisión, más que tener propuestas o cosas, siempre lo ha hecho así. Siempre ha querido escuchar más a la gente con relación a la reforma y lo que opina la gente para Ya le poder. pedí que me prendiera las luces. Por favor, apagan los. Rubén Ospina, por favor, y le ruego el favor a todos que apaguemos los micrófonos. Gracias. Así que creo que más que escucharla es que ella también pueda escuchar tantos y tan importantes contertulios que hay acá. En esta reunión, Norma, para conocimiento tuyo, hay personas de todas las profesiones, muchos médicos por la génesis del grupo, pero aquí hay ex generales de la República, ex embajadores, ex ministros, hay una gran cantidad de personas de todas las profesiones y todos ocupando o que han ocupado cargos muy importantes, y hay gente de todo el país también. Así que, como siempre, pues las personas que quieran intervenir o hacerle preguntas a la doctora, si quieren, nos las van haciendo a través del chat que está aquí abierto. Yo voy tomando las preguntas, les vamos dando la palabra de manera que pueda hacer una reunión dinámica. Le daremos un tiempo a la doctora Norma para que haga una exposición inicial y que yo quisiera, Norma, como atreverme a hacer algunas preguntas como para abrir el tema y ponértelas encima de la mesa. La primera y la más, y tal vez la que uno dice es como la primera que se debe hacer, es si tú realmente consideras que el sistema de salud debe surtir una reforma. Y si lo es, ¿en qué aspectos debería hacerse esa reforma? Lo segundo, todo lo que ocurrió en la Cámara, el liderazgo que tuviste, donde vimos que al final hubo unas mayorías, así es el comportamiento del Congreso. Es usted tal vez una de las más destacadas senadoras del partido de la U. Y me parece a mí que es importante que plantee qué propuestas hicieron como partido ustedes a esa reforma en el debate que se dio antes o que se había discutido en la Cámara, como partido, digámoslo así, porque estás, por supuesto, en el Senado, y cómo mejoró ese texto original, que realmente de lo que era el inicial al de hoy ha habido muchísimos cambios. Hay algunos otros temas y usted lideró en la Comisión Séptima del Senado a inicios de estos debates. Recuerdo que tuve la oportunidad de asistir a la Comisión Séptima del Senado en su primer debate como senadora de la República y fue precisamente sobre un debate de control político que le hizo entonces a la ministra Carolina Corcho sobre la crisis financiera que rondaba al sector y quisiéramos saber cómo ve esta problemática y qué conclusiones ha podido llegar de ese tema financiero que es tan álgido para todos. Hay algunos otros temas relacionados con el Ministerio de Hacienda, indica que debe haber una institucionalidad que brinde gobernanza sobre el riesgo financiero. Y si considera usted, yo se lo quiero preguntar muy directamente, si la propuesta de las gestoras de salud y vida cumple con ese propósito o qué haría falta para que se pudiera cumplir eso.
Yo creo que si tenemos como una abreboca de esos temas generales, tal vez los contertulios podrían hacer algunas preguntas o aportes. Quisiera pedir a las personas más que eso, hacer aportes. Yo creo que ha habido tanta información ya sobre esta reforma que muchas personas quieren hablar de temas del talento humano, de los temas de la contratación, en fin, de muchas cosas que seguramente podrás ilustrar. Entonces, doctora Norma, le damos la palabra y mil gracias por estar acá de nuevo. Bueno, muy buenas noches para todos. Para mí también es un placer, es un honor estar aquí con ustedes. Personas tan reconocidas del sector de la salud, pues para mí es un honor, definitivamente para mí es un honor estar con ustedes. Son ustedes los que me han enseñado a mí a lo largo de toda esta historia del paso por el sistema de salud colombiano. Es de ustedes que he aprendido lo que es este sistema de salud, pero especialmente también de muchos de ustedes he aprendido los aciertos y los desaciertos que hoy tiene nuestro sistema, y yo creo que por ahí debemos empezar, Fernando. Si era el momento, sí o no, de una reforma a la salud. Pues ustedes me han visto y yo tengo que ser coherente con lo que he dicho desde el día cero. Yo soy del criterio que debemos construir sobre lo construido, que la reforma, como abruptamente ingresó al Congreso de la República, pues no era la reforma que estaban esperando los colombianos. Fue una reforma que desconoció los avances y que poco a poco, eh, con el costo político que los llevó en el Congreso, tuvo que irse modulando algunos de los artículos que impactaron y que casi nos hicieron pensar y creer, apreciado Jorge, de que nos regresábamos o nos regresamos, porque todavía la reforma no ha terminado de ser aprobada, al antiguo modelo del Seguro Social. Y fue allí donde de una u otra manera sentimos que se desconocieron muchos avances. Se desconocieron muchos avances que ha tenido el sistema, especialmente para el paciente de los servicios de salud. Regresar a la época pues, del Seguro Social, entidad que recordamos con cariño, donde muchos nos formamos, pero que lastimosamente se fue marchitando inicialmente por su EPS y por sus instituciones prestadoras de servicio de salud, pues creo que es algo que debe ser recordado con gratitud por quienes nos formamos ahí. El doctor Fernando Salgado también tuvo su paso por esta maravillosa institución, y corregir los desaciertos que tuvo el sistema como un sistema de salud estatal. Y ese fue el gran impacto que se tuvo, Jorge, y esa fue la alerta, no solamente del Congreso, sino de ustedes los estudiosos, sino también de esa sociedad civil que en otra hora la llamaba la doctora Carolina Corcho, pero nos dimos cuenta que este documento no había sido construido con el consenso de toda esa sociedad civil, y si no, pues no hubieran 100 personas conectadas ahora a este Zoom, si el consenso fuera general. Sin perjuicio de lo que les estoy diciendo, yo reconozco algunos desaciertos, y dentro de esos desaciertos, sin necesidad de reforma, yo quiero decirles que he tenido como una satisfacción después de todo esto. Yo pertenezco al partido de la U, y el partido de la U ha jugado un papel protagónico en el sistema de salud, pero especialmente en las leyes del sistema de salud. Y siento una gran satisfacción cuando llega el presidente Gustavo Petro a hablar de la atención primaria en salud. Y cuando hablamos de esa atención primaria en salud y llega él con tanta vehemencia a reconocer que es una estrategia que recoge integralmente las diferentes etapas de la prestación del servicio desde la entrada hasta la recuperación del paciente o, en su defecto, la pérdida de la vida de ese paciente.
pues me tengo que retrotraer a la ley 1438, Fernando, del 2011, liderada por una persona que ha hecho aportes importantes a este sistema de salud, y es la ley 1438, liderada por la doctora Dilian Francisca Toro en ese momento. Y vemos un capítulo tercero amplio, extenso, donde se desarrollaba integralmente toda esa estrategia de atención primaria, un capítulo donde se tenía la plena claridad de cómo era su implementación, donde quienes escribieron en compañía de la doctora Dilian Francisca y los ministros de su momento vieron cómo facilitar, promover, identificar la prestación del servicio en los territorios, y vemos que fueron visionarios. Y muchos años después tiene que llegar este gobierno del cambio a retomar lo que ya está escrito en este país. Y es ahí donde empieza uno esa gran disertación, si se necesitaban la reforma o simplemente, Jorge, se necesitaba reglamentar y poner los recursos necesarios a las leyes ya existentes. Esa debió haber sido la gran discusión. El retomar un sistema que está ampliamente, con amplia legislatura, pero con muy poca reglamentación respecto de esa legislatura. Y allí nos encontramos también con una situación presupuestal, que eso me ha originado a hacer unos debates de los que voy a hablar posteriormente, y nos tenemos que situar en la ley 1122, una ley 1122 que abrió el camino para el control de los recursos, y tenemos que evaluar por qué no se hizo, qué faltó, dónde se quedó el vacío, o qué reglamentación faltó para poder evitar ciertos desmanes evidentes y ya sancionados pues, en este país, con recursos que debieron llegar a los usuarios y a los pacientes del servicio de salud colombiano. Y no solamente eso, ustedes me preguntan si teníamos la necesidad de hacer la reforma, pues también me tengo que situar en la 1751, que es la que ya vuelve universal este derecho, y nos preguntamos por qué no fue reglamentada integralmente. Entonces, todos estos elementos creo que ratifican mi posición y la postura coherente que siempre he tenido, y es construir sobre lo construido, aceptar. Ustedes saben que es la movilización de 108 senadores ahora. ¿Cuánto le costamos al país? ¿No hubiese sido más fácil continuar con la reglamentación? Quedará para la historia, quedará para la reflexión de muchos analistas, especialmente los que tienen la posibilidad y el conocimiento macroeconómico del costo que ha tenido el país en estos últimos 16 meses. ¿Qué considero que debía hacerse, Fernando? Usted me ha oído desde la Cámara y me ha oído ahorita en el Senado. La eliminación de barreras de acceso. No lo podemos negar. ¿Cómo lo ocultamos? ¿Cómo cerramos esa puerta y decimos, no, eso no pasa en Colombia? Claro que tenemos barreras en diferentes instancias de la prestación del servicio. La posibilidad de garantizar integralmente esos servicios y que no haya el famoso paseo de la muerte, como lo hemos visto y como lo seguimos viendo, que haya continuidad en la prestación de ese servicio, especialmente la continuidad que todos quisiéramos. Es que no solamente es el gobierno del presidente Gustavo Petro ni de sus ministros de salud, es que todos queremos que lleguemos a la Colombia profunda. Todos queremos que en el Chocó haya un extraordinario servicio de salud. Todos queremos que en el Baupés, que nuestras poblaciones indígenas sean atendidas. Nos duele la Guajira, claro que sí, pero ha sido difícil integrar a esta estrategia los determinantes de la salud. Y los determinantes de la salud no se pueden trabajar independientemente. Nosotros tenemos que trabajar transversalmente. Tal vez todos los gobiernos pudieron haber trabajado de manera individual y no integrarse
a la estrategia pudo haber pasado. El fortalecimiento de la atención primaria siempre será una deuda histórica. La ley quedó, la ley está aprobada, la ley quedó muy bien hecha. Participaron muchos de los que están en este chat, estuvieron en las mesas de trabajo. Es una ley muy bien redactada, extraordinariamente redactada, dicen los conocedores de la técnica legislativa. Yo no estaba en ese momento, por allá yo estaba en el Consejo de Cali, era concejal, y tuve la posibilidad que una vez estuvo aprobada la ley 1438, pude presentar una proposición en el plan de desarrollo del doctor Rodrigo Guerrero para que Cali fuera la primer ciudad en establecer la estrategia de atención primaria en salud en ese cuatrenio. Gracias a Dios el alcalde era un epidemiólogo y me atendió muy bien. Esa proposición fue acogida con éxito. Pero, ¿qué pasó del 2011 ahora? ¿Por qué no se hicieron todas las inversiones? ¿Por qué no llegamos a todos los rincones? Por último, yo creo que nos quedamos muy cortos en la formación de más profesionales y más especialistas en el área de la salud. Yo lo he hablado, lo hablé con el doctor Alejandro Gaviria, lo hablé con la ministra saliente del gobierno, la doctora María Victoria, del gobierno del doctor Duque. Lo he venido hablando de una manera muy reiterada con el ministerio, le he hecho varios derechos de petición. También creo que nos hemos quedado cortos en que el Ministerio de Educación rápidamente convalide muchos más especialistas que llegan, colombianos que llegan habiendo cursado sus estudios en el exterior. Falta celeridad en esa actividad, en ese proceso por parte del Ministerio de Educación. Hice un derecho de petición conjuntamente al cual le haré un debate de control político este año para saber por qué no tenemos más especialistas con la celeridad que el país y que las regiones los necesitan. Entonces, Fernando, para decirte que habían más elementos para construir sobre lo construido que salir abruptamente, como fue todo, a hacer una reforma a la salud. Por el otro lado, me preguntaron por las proposiciones. Claro, antes de hablarles de las proposiciones del partido, quiero contarles algo. Y quiero contarles algo que ustedes, como son tan técnicos, no conocen. Muchas veces las leyes, uno piensa como congresista, uno piensa como legislador, no, esa ley no genera consensos, esa ley se va a caer. Pues resulta que no, y aquí está el claro ejemplo que si el partido de la U, en cabeza de la presidenta de su momento, la doctora Dilian Francisca, conocedora del sistema de salud colombiano y una mujer de consensos, no se hubiese puesto con el partido liberal y con el partido conservador a escuchar a todos los actores del sistema, pues la ley como entró al Congreso hubiera sido aprobada por la Cámara de Representantes, apreciados asistentes. Políticamente no lo han cobrado, pero nadie garantiza que esta ley se hubiese hundido. Miren, pasó en Comisión Séptima. ¿Cómo pasó? Los pormenores se los dejo a ustedes. No es el momento de hablar de los pormenores. Pasó en la Cámara de Representantes. Ustedes fueron testigos de la plenaria. No vamos a hablar de los pormenores. Esos pormenores no hacen parte de este tecnicismo legislativo. Pero si no hubiésemos presentado 194 proposiciones, doctor Fernando, y si no hubiésemos concertado 30 que fueron avaladas, hoy la ley estaría intacta. Proposiciones que fueron concertadas y avaladas de esas 194. Les voy a hablar de solamente algunas, Jorge. El aseguramiento. Ustedes saben que la propuesta inicial, el aseguramiento estaba bastante disperso. Y el aseguramiento hoy está gracias a una propuesta del partido de la U con agente público, con agente privado y con agente mixto. Contrario a la idea que estableció la figura del aseguramiento público, un aseguramiento público gaseoso.
Hoy esa propuesta del partido de la U ya fue avalada tanto en comisión séptima de Cámara como en plenaria. Lo segundo, no existían las entidades, las gestoras de salud y vida. No había una entidad que concatenara el sistema, sino que habían una serie de funciones entre todos y eliminaba de tajo lo que hoy conocemos como las EPS, y no teníamos qué institución administrara el riesgo integral y operativo. Alguien tenía que integrar ese riesgo, alguien tenía que administrar ese riesgo integral y operativo en salud. Fue una propuesta que se le llevó puntualmente al presidente, se le escribía en un tablero y se le hacía una diagramación de cuál era la necesidad de ese administrador. También se tuvo la sustentación de cómo hacer que las redes integradas e integrales de servicios de salud estuviesen conformadas entre las entidades territoriales y las empresas de salud y vida y las gestoras de salud y vida. No estaban integradas, no estaban integrales, estaban sueltas. Y necesitamos sustentarle al ministerio una y muchísimas veces por qué era esta necesidad. Adicionalmente, hubo una tarea muy importante que pidieron desde diferentes instancias. Las academias, las secretarías de salud departamentales, distritales, municipales, desde las mismas hospitales públicos y privados del país, y era que se eliminara la multiplicidad de comités, consejos, fondos, donde se generaba una burocracia que no entendíamos. No se pudo sustentar por qué toda esta burocracia. Y es allí donde aparece el doctor Víctor Manuel Salcedo y solicita la eliminación de 10 artículos, que yo creo que ustedes lo recuerdan en la Comisión Séptima de Cámara, y todos estos gastos innecesarios fueron suprimidos de esa propuesta. Otra propuesta del partido de la U es que se buscó mantener la UPC con dos componentes, el fijo y el variable, conforme a la capacidad que demuestre tener las empresas gestoras de salud y vida. Y eso es un elemento muy importante porque pues en salud los recursos no son infinitos, los recursos son finitos, y se hizo una discusión. Esta sí ya fue con el nuevo ministro, con el doctor, con el nuevo ministro Jaramillo, y con eso él entendió que era necesario la continuidad de la UPC, una UPC que como todos hemos evaluado, como muchos han aceptado, una UPC que debe ser analizada. Hay una discusión en este momento en los estamentos judiciales, pero bueno, no vamos a ahondar ahorita en lo que está pasando entre las EPS y el ministerio en este momento. Asimismo, imagínense que las ironías. Cuando llegó la doctora Carolina Corcho, yo le conté que yo tenía una ley de talento humano en salud, donde buscábamos la dignificación del talento humano en salud. Ella me dijo, no, en la reforma también está. Muchos de mis puntos coincidían con la reforma, coincidía el salario digno, el salario diferencial en la Colombia distante, en la Colombia dispersa. También coincidíamos en la posibilidad de brindar capacitación a través de las universidades e instituciones públicas colombianas, departamentales y distritales, a talento humano en salud para que estuviesen en permanente capacitación. Hablábamos de los seguros, acababa de pasar la pandemia, y recuerdan que tuvimos unas situaciones con las ARL y tuvimos unas situaciones con los seguros de vida, dependiendo el rango del riesgo en que se coloca la salud del prestador, y eso hacía parte de mi ley. También teníamos planteado allí ya lo dije, los salarios diferenciales y los incentivos.
Entonces, ella me comentaba que en la propuesta que ella estaba consolidando, también iban a tener estos, digamos que este componente de un título del talento humano en salud. Mi propuesta llegó hasta cuarto debate, muchos de ustedes la tuvieron en la mano. Lastimosamente, pues el presidente del Senado en ese momento, el doctor Alexander López, no agendó mi propuesta de ley para último debate y pues mi ley finalmente no surtió los cuatro debates que eran necesarios en el Congreso. Entonces, allí ha estado presente el partido de la U buscando la mejora continua del texto. Otra cosa, se le dio orden al articulado, se le dio orden a los títulos, se mejoró la redacción. Yo creo que todos los que estamos aquí vimos la primera redacción y nos hemos enfocado también mucho en el ámbito financiero, de ese voy a hablar más adelante. ¿Qué proposiciones tendría pendiente el partido de la U? No voy a hablar de Norma Hurtado todavía, Jorge. El partido de la U tiene pendiente las funciones de los centros de atención primario, de los CAPS, para que concentren en su función de prestadores y no se mezclen con las funciones de aseguramiento. Lo que nos preocupa enormemente es que se diluya la responsabilidad frente al usuario y frente al paciente. Ese es un tema del partido de la U. Otro tema es la transformación de las promotoras. Ese es un tema que nos tiene todavía con preocupación y especialmente con el fin de que las personas tengan la libertad de elegir su entidad gestora de salud y vida. Eso está por allí como por el artículo 46, 47, 48. La naturaleza, Fernando, que he venido hablando contigo, la naturaleza y las funciones de las gestoras de salud y vida, como delegadas del Estado, eso debe quedar clarísimo en esa ley, muy claro, eso no puede haber lugar a interpretación, ni a que se diluya, ni a que la persona, el usuario quede en una incertidumbre, no puede ser. Las gestoras de salud y vida deben tener unas funciones claras, precisas y que sean alcanzables para todo, el pueblo colombiano. Bueno, hay un tema que es muy importante donde la expresidenta del partido y hoy gobernadora del Valle ha sido muy enfática y es el acuerdo de voluntades entre los prestadores de servicio, los gestores de salud y vida, lo que consolida o lo que mejor que conforma qué definición vamos a tener en las condiciones de la prestación del servicio. ¿Cómo se van a habilitar las redes? La recepción de los usuarios desde los CAP hasta otros prestadores, así como la solicitud de remuneración ante la ADRES. Estos son elementos que para el partido de la U, con todos sus congresistas, tanto en Cámara como en Senado, son parte fundamental y ya estamos estudiando y el Centro de Pensamiento nos está acompañando en este aspecto. Ahora, para Norma Hurtado. Para Norma Hurtado, desde el primer día lo dije y no he podido tener respuesta y una respuesta que me llene, una respuesta que me dé tranquilidad y es ¿cuánto cuesta la reforma a la salud? Necesitamos mirar cómo ha sido cómo es ese documento que ha llegado del Ministerio de Hacienda. Y yo quisiera oírlos y ahí quiero terminar. ¿Cómo analizamos el costo de la reforma a la salud? ¿Lo analizamos desde el balance del fondo de gastos o lo analizamos desde la posibilidad de mirar no solamente los gastos nuevos que vamos a tener, que son muchos, que son los CAPS, que son la implementación de la estrategia de atención primaria, que es costosa, que son las licencias de maternidad, que son los incentivos, sino que también lo podemos mirar desde la proyección año a año de los balances año a año, cuánto se va a incrementar esta prestación y este nuevo modelo de sistema de salud en todo el país. No es fácil,
no hay carreteras para llevar toda la atención primaria, no hay médicos que se quieran ir, enfermeras jefes, cuánto van a ser los incentivos. Entonces yo creo que lo que nos han entregado es un estudio de factibilidad, Fernando, y no es un estudio que tenga, nosotros lo llamamos el concepto del impacto fiscal acorde a la ley 819. Concepto de impacto fiscal es diferente a estudio de factibilidades. Y a mí me gustaría que ustedes que han leído tanto, que han estudiado, tal vez aquí hayan economistas y también hayan economistas de salud, me digan el concepto de Hacienda, ¿qué les parece? Porque ese va a ser elemento fundamental para que Norma Hurtado esté tranquila en el debate. Y no he encontrado la respuesta todavía por parte del Ministerio de Hacienda. Entonces, digamos que así estamos haciendo el análisis desde el equipo de trabajo y me encantaría que muchos de ustedes hablaran. Voy a empezar me han dejado 20 mensajes, voy a mirar quién me dejó esos 20 mensajes. Le pido a mi equipo de trabajo que está allí, por favor, que vayan tomando todos los mensajes que han grabado, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces allí vamos. También aquí alguien me está hablando, alguien me está hablando el Sistema Único de Información, extender la licencia de maternidad, yo ya lo dije. También, Fernando, estamos en un análisis de cuánto nos vale la interoperabilidad que está contemplada. Recuerden que estamos hablando de 2 años de implementación. Yo fui ponente de la historia clínica interoperable, Fernando, se te olvidó decirlo. El autor es Juan Fernando Reyes Curi, un representante a la Cámara del Valle del Cauca, pero yo fui la ponente, coordinadora ponente en Cámara. Y es una ley que está, creo que del 2021, si mi asistente me corrige, ya se van a acabar los 5 años, ya estamos en el análisis de qué ha pasado, porque esta ley es interoperable. ¿Y cuánto le cuesta al país? Eso nos lo dirá el doctor Mauricio Liscano. Él nos dirá cuánto vale el país y cuántos años nos vamos a demorar en esa interoperabilidad. Entonces, que se abran los comentarios, más que preguntas, yo quiero mirar posiciones, por favor. Gracias, Norma. Bueno, yo creo que esta primera parte, Jorge y amigos, pues es muy clara sobre lo que es la visión. El día de hoy escribí un artículo, creo que lo publican hoy, no sé, que hablaba un poco sobre lo que era la reforma, la dialéctica y la retórica, y decía yo que de alguna manera la diferencia entre la Cámara, con todo el respeto, doctora Norma, y el Senado es que en una se habla retórica y en el Senado oímos la dialéctica, los argumentos y la contraargumentación que se está dando, que yo creo que es lo que ha faltado mucho en este debate. Sobre ese tema financiero, y he tenido privadamente algunos comentarios, Norma. Primero, compartimos, creo, la gran mayoría, que es que lo que se requiere como aval por parte del gobierno y el aval del ministro de Hacienda a la reforma no pueden ser simples simulaciones que por supuesto no tienen ningún sustento desde el punto de vista técnico hacia el futuro de lo que pueda pasar. El viejo adagio de que dice uno que si va a prevenir, que si uno previene, ahorra mucho dinero hacia futuro, se ahorra gasto, pero no se ahorra hacia futuro porque cada día los costos en la salud son mayores. Entonces, independientemente de toda la prevención que se haga, los costos siguen creciendo. Y lo que uno quiere saber es cuántos son esos costos. Hoy, y tal vez quisiera pedirte también algún comentario desde ese punto de vista de la no existencia, digámoslo así, todavía de un aval financiero de la reforma que dificulta cualquier trámite en el Senado. Es que hoy es ya evidente que hay una crisis financiera hoy, y uno dice la primera manifestación de cualquier crisis financiera es la liquidez. Y cuando el gasto es mayor que el ingreso, pues es difícil poder tener inversiones líquidas para el caso de las EPS o para los prestadores de servicios cuando quien tiene que pagarnos no tiene el suficiente dinero para pagarnos. Y uno diría, y esos pasivos que tienen las clínicas se van envejeciendo y si no se pagan, pues se van aumentando
y cada día es más difícil resolver ese tema de la liquidez. Y uno dice, por supuesto que mientras se estudia la reforma, sí tendría uno que tener alternativas para solucionar esa liquidez, porque uno no puede decir, esperemos que salga la reforma a ver cómo solucionamos la liquidez, porque afecta a los hospitales, tanto públicos como privados, el no tener esos recursos. Yo creo que esa es una de las grandes preocupaciones y creo que la ADRES hoy tiene mecanismos para hacer compras de cartera, es decir, funciona, es como un banco, podrían tener algunas soluciones o paliativos para el momento. Los chats que tú ves algunos temas como el que plantea la doctora Mabel González de los pacientes así Colombia sobre las enfermedades huérfanas, que también fue una ley de la doctora Dilian Francisca Tora, la de huérfanas, porque ya hoy tienen dificultades para acceder a esos medicamentos. Entonces, digamos, es estar como en el estudio de la reforma que hay que hacerlo con todas las consideraciones que tú has hecho como senadora, pero al mismo tiempo ya se evidencia, digamos, una crisis financiera derivada de esa iliquidez que tiene el sistema y que obviamente pues requiere algunas acciones como inmediatas también para eso. Entonces, sobre ese tema quería como hacer ese comentario. No tengo ningún otro tema, salvo uno que mencionaste que nos parece muy importante y que el académico y miembro del Nacional de Ética Médica, el doctor Germán Redondo, estaba haciendo algún comentario. Germán, yo quisiera de pronto escucharte y que le comentaras a la doctora Norma y su gato el tema. Bueno, está bonito el gato, doctora. Gracias, Fernando. Muy buenas noches, doctora senadora Norma Hurtado Sánchez. Grato saludarla. Usted nos ha acompañado en varias oportunidades en la Academia Nacional de Medicina. Entre otras cosas, tenemos un compromiso que es el proyecto de ley de ética médica que tenemos elaborado y que usted en una reunión que hicimos en la Academia nos escuchó atentamente y que pues más adelante ojalá tengamos oportunidad de regresar sobre ese tema. En diciembre del año pasado en esta reunión hicimos un análisis del proyecto de ley 339 según como se aprobó en segundo debate en la Cámara de Representantes. Esa fue también una reunión muy concurrida. De allí, de esa reunión, surgieron una serie de inquietudes que yo quisiera plantearle. El primero, sigue vigente la preocupación de si la reforma es o no una ley estatutaria o una ley ordinaria, o si algunos de los artículos pueden caerse porque tienen o afectan el principio y el núcleo central del derecho fundamental a la salud. La segunda es que la reglamentación será tan importante como la ley misma y por tanto nosotros consideramos que el Consejo Nacional de Salud debe tener decisiones de carácter vinculante para que esa reglamentación sea concertada con los actores vivos del sistema de salud. La tercera ya usted la planteó y la tiene muy clara y es la misma preocupación que nos asiste a nosotros. Nosotros tenemos muy claro que el proyecto de reforma tiene unos propósitos muy buenos por los cuales hemos luchado en los últimos 30 años que usted mencionó: atención primaria en salud, llevar la salud a la Colombia profunda, mejorar las condiciones de vida y de trabajo en el sector de la salud, mejorar la red pública de servicios, etcétera. Sin embargo, esos propósitos tan buenos requieren muchos dineros, son muy costosos y en la reforma no están claras las fuentes, los costos de ese, ni la suficiencia y uso de los recursos financieros. No hay un plan financiero que nos diga, por ejemplo, año tras año se va a incorporar el 10, el 15, el 20% de las personas que están en OPS actualmente y empezando por las más antiguas, cuánto vale eso y de dónde salen los recursos, para que no quede una cosa retórica como Stevenson Marulanda las ha denominado las leyes muertas, que parecen un poema muy bien escritas,
pero que no se llevan a la cabo en la práctica por falta de recursos. Igualmente, el tema del riesgo financiero. El riesgo financiero, desde el punto de vista operativo, administrativo, está en la ADRES, pero el riesgo en salud está diluido. No hay un responsable único de la gestión del riesgo, porque está entre los centros de atención primaria en salud, las entidades territoriales, las gestoras de salud y vida, el ministerio, la propia ADRES. Entonces, cuando hay una competencia diluida entre muchos actores, termina no haciéndolo ninguno. Por eso es muy importante para nosotros la definición precisa del rol de las gestoras, para que no creen como unas entidades que se ocupan de todo, pero no se ocupan de nada. Y un tema de una ambigüedad importante es el concepto de la afiliación a las gestoras versus la adscripción a los centros de atención primaria en salud, porque se supone que 51 millones de personas se tendrán que empadronar a los centros de atención primaria en salud en una estrategia monumental que tomará muchos años, pero de alguna forma se debilita el concepto de la afiliación, que es el que va unido al concepto de la garantía del derecho fundamental a la salud por parte de las EPS. Hoy en día en el proyecto las gestoras no tendrían claro esa obligación de afiliación versus adscripción. Respecto de los CAPS, que lógicamente estamos de acuerdo que se construyan CAPS, pero también se requiere un plan financiero y un plan concreto de construcción, de definición del número y tiempo de construcción, adecuación del talento humano requerido, formación y capacitación y sus fuentes de financiación. Afortunadamente, en la primera versión, dijéramos en la versión Carolina Corcho, se acababa con la carrera administrativa. Esa versión tenía unos errores muy grandes. Se decía que se iba mano en salud, pero acababan con la carrera administrativa. Eso se corrigió. Igualmente, así se corrigió el tema de las redes integrales e integradas de servicios de salud. Definían bien y adecuadamente lo que es una red, pero creaban 7 tipos de redes diferentes. O sea, no eran ni integrales ni integradas. Hoy en día no está claro el rol que corresponde y la articulación entre los centros de atención primaria en salud y el nivel complementario, es decir, la mediana y la alta complejidad. Y otro tema que también nos importa mucho es el tema de la redefinición de la unidad de pago por capitación. Nosotros creemos que la definición de la unidad de pago por capitación debe corresponder al Consejo Nacional de Salud y que se defina no de una materia arbitraria, que diga que el 8%, que el 5%, que el 10%, eso es arbitrario. Eso tiene que tener una base de un estudio técnico, científico, independiente, que defina realmente cuánto es el costo administrativo, cuánto el costo asistencial y la manera y la metodología en que se tiene que ir actualizando año tras año. Eso es muy importante para garantizar la suficiencia de los recursos en las gestoras de salud y de todo el sistema general de seguridad social en salud. En términos generales, esos fueron los aspectos que discutimos en diciembre y que aprovechamos para trasladarle esas inquietudes a ustedes, y cuando pues tengamos la oportunidad se las pasaremos por escrito. Gracias, Germán. Doctora Norma, hay otras preguntas un poco como conexas con lo que venía Sí, mencionando el doctor Germán, del yo doctor quiero, Manuel Galindo, que asumió o asumirá como nuevo académico de la Academia Nacional, el doctor Galindo, que hace también una referencia al tema del talento humano y otras que están como relacionadas, así que nos gustaría de pronto unos comentarios sobre lo que expresó el doctor Germán. sí, aquí tengo varios comentarios que coinciden con el doctor Germán, a quien le agradezco su voluntad y la posibilidad que me da siempre de vincularme a la academia y de poder tener los conceptos que ellos permanentemente le aportan a esta discusión. Allí tengo algo para recordarles.
Hablando nuevamente del proyecto de ley que lideré respecto del talento humano en salud, quiero contarles algo que los tomó por sorpresa en el gobierno nacional. Y es que llegó la reforma en febrero del 2026, pero mi proyecto de ley del talento humano en salud, del 2023, y mi proyecto de talento humano en salud venía desde el 2021. Desde el 2021 se venía avanzando en este proyecto, y de una manera, yo creo que pudo haber sido apresurada. El 5 de diciembre del 2022, o sea, ya había llegado el gobierno del presidente Gustavo Petro, ya estaba el doctor José Antonio Campo, el ministro de Hacienda, me allegan un concepto de inviabilidad fiscal al proyecto de ley que pretendía fomentar el trabajo digno del talento humano en salud, impulsado a través del proyecto de ley 030, Cámara 315, Senado. Yo quedé un poco sorprendida porque acababa de hablar con la señora ministra recién llegada, y en ese concepto que yo lo he colocado en mis redes sociales, el Ministerio de Hacienda conceptúa que me daba inviabilidad. Por eso yo estoy pidiendo viabilidad, no estoy pidiendo factibilidad, porque ellos al proyecto de ley 030 le contestaron con inviabilidad fiscal. Y me dicen que mi proyecto es inviable, dado a que el costo de lo que yo pretendía de la dignificación del talento humano en salud costaba 6,7 billones de pesos anuales. Por eso yo quiero que hoy me digan en el Senado de la República cómo vamos a dignificar el talento humano en salud, y si este concepto que lo generaron los técnicos de su momento ya es un concepto que ellos lograron ajustar gracias a la reforma tributaria, gracias a los ingresos que se hayan tenido por diferentes fuentes de financiación, porque ese es el concepto que tiene esta senadora. Así que, doctor Germán, recuerde que este concepto yo en algún momento se lo hice llegar a la academia. Ustedes lo tienen. Otra cosa que lo manifestaba el doctor Germán y no lo quiero seguir repitiendo. Claro, todos queremos centros de atención, todos queremos CAPS. Me encantaría que muchos de ellos fueran en el Valle del Cauca, y si son en Buenaventura, pues mucho mejor. Y si son en la parte alta de las montañas vallecaucanas, pues muchísimo mejor. Pero esto va ligado de una manera directa, como lo dije anteriormente, a que haya energía, a que tengamos agua potable, a que tengamos vías de acceso, y también va ligado hoy a un nuevo componente, y es el componente de conectividad. Lo hablé con el doctor Mauricio Liscano, hay una propuesta del presidente de conectar el país, bienvenido sea, y que nos digan cuál va a ser la conectividad para el sector salud. Es muchísimo mejor cuántos millones le vamos a dedicar al sector salud frente a la interoperabilidad, que es una cosa, y la otra es la conectividad. En el chat me decía, estaba leyendo aquí, me hablaron varias cosas en el chat. Claro que hay aspectos positivos de la ley 339, claro, los mismos aspectos positivos que estaban en la 1438, la posibilidad de llegar a la Colombia dispersa, la posibilidad de tener una atención integrada e integral, dignificar el talento humano, ya lo habíamos dicho en la 1164. Igualmente ustedes lo dicen aquí, el flujo de recursos, pero me gustó mucho a Manuel Giraldo. Fernando dice que si no sería suficiente para mejorar el sistema de salud, buscar la manera de desarrollar e implementar la 1438, la 1122, la 1751, fortaleciendo la atención primaria con los IEPS, pero con control, con vigilancia exhaustiva, eficaz, para asegurar que los servicios médicos, para tanto en asegurar los servicios médicos como ver que los recursos se manejen evitando la corrupción. Manuel, yo estoy de acuerdo con usted. Algún día que la vida me dé la oportunidad de estar por allá, de ser grande por allá en un ministerio, sería lo que yo haría. Por acá igualmente me dice Diana
que considera que, como yo lo menciono, el estudio económico es una factibilidad, no es un hecho real del gasto. Diana, estoy de acuerdo contigo y lo vamos a luchar y espero que me acompañes en las diferentes audiencias que se van a realizar por todo el país. Estoy llamando a todos los economistas. Sí saben que en este aspecto es algo que quiero compartirles. En este aspecto no solamente puedo llamar a los expertos en salud, porque este tema es muy económico. Entonces, también los quiero invitar que en las diferentes audiencias que va a desarrollar la Comisión Séptima por todo el país, ustedes inviten a todos los economistas, especialmente estos economistas de la salud, para que nos acompañen a que definamos si esto es un estudio de factibilidad o es un concepto de impacto fiscal, como pide la ley 819, que se escriba y se sustente para poder que los senadores tengamos los elementos suficientes y no vamos a cometer un exabrupto con el sistema de salud colombiano. Por último, quería decirte aquí, Fernando, alguien me decía por aquí, el proyecto no tiene claridad, Pedro Joaquín. El proyecto no tiene claridad en la contratación, que al fin y al cabo es lo que determina las responsabilidades. Ese es uno de los elementos fundamentales del partido de la U. Pero Joaquín, vamos a buscar la claridad de la que hablé minutos antes. ¿Por qué no una contrarreforma? Si se trata de construir sobre lo construido, me dice Jorge Farad. Fortalecer las deficiencias y mantener y replicar las fortalezas. Eso sería lo ideal. Por acá también me están diciendo, por acá también me están hablando de contrarreforma. Bueno, muchas gracias, me dice Roberto Díaz, que además de economista vamos a participar especialistas en finanzas. Le pido a mi coordinador de UTL, por favor, que coloque mi correo electrónico, Daniel, por favor, para que todos los especialistas en finanzas y economistas que estén en este grupo me ayuden y me acompañen en este proyecto. Tenemos que actuar responsablemente con el país. Y en esa actuación responsable, Fernando, me hiciste una cuarta pregunta. Me dijiste por acá, me dijiste que yo había hecho 2 debates de control político. Claro, Fernando, era necesario, porque no pude entender, y siempre lo reitero, no pude entender la postura de quien lidera un ente rector en una conversación, en un medio de comunicación, pudiese hablar de una crisis explícita. En tan corto tiempo de haber llegado a la cartera. Es como si cuando uno llega a una fiesta, pero ha tomado la decisión de no bailar con nadie, y de no bailar. Es como si uno llegase a trabajar por un objetivo, pero para lograr ese objetivo primero hay que generar una crisis en todo lo que hay. Entonces, por eso se hizo ese primer debate, para entender un poco más eso de la crisis explícita, y empezamos a ver unos rasgos muy marcados de una lentitud en la tramitología. Algo que me llamó mucho la atención, y yo no sé si los que están aquí lo comparten y me lo pueden decir en el chat, me llamó muchísimo la atención y me sorprendió, y es que cuando se llega a una institución, todos los que hemos trabajado en instituciones públicas, yo he tenido la oportunidad de trabajar en instituciones maravillosas como el Seguro Social, la Personería, el Banco Agrario de Colombia, el Consejo de Cali, Secretaría General de la Gobernación del Valle. En todas las instituciones hay memoria institucional. Esa memoria institucional nos permite que el cambio de gobierno no sea tan brusco, no sea tan fuerte, pero en este caso nos acompañó una gran decisión que tomaron, y es que la mayoría de capital humano, técnico, de muchísimos años del ministerio, y lo digo casi en todas mis intervenciones, saliera del ministerio.
Y esa salida pareciera que hacía parte de esa crisis explícita. Y yo les quiero decir que en ese recurso humano había gente valiosa, había gente que había construido la historia de este sistema de salud durante muchísimos años y que permitía y conocía la situación de muchas regiones del país. Y se cometieron errores, claro que sí, que se cometieron errores, pero también se lograron grandes transformaciones. El suroccidente colombiano no es ajeno a esas transformaciones que tuvo el sistema. Entonces, ese fue el primer debate, donde se evidenciaron los rasgos, donde se evidenció que no se estaba trabajando en la actualización de la UPC, donde se evidenció igualmente que la reglamentación de la 1751 pues estaba como muy ligada a que hubiese reforma, donde se paralizó el ente rector y todo el ente rector se volcó con sus viceministros a esto, a la reforma a la salud y no a continuar en el hoy. Y ahí llegó al segundo debate, Fernando. El último debate fue al doctor Guillermo Jaramillo. Fue cerrando el año, creo que es un debate donde fui muy clara. Las discusiones se abordaron en el cumplimiento del pago de los presupuestos máximos. He tenido la oportunidad de ser compañero en todos estos procesos, de quienes lideran las diferentes asociaciones de pacientes con enfermedades huérfanas. ¿Y por qué lo hago? Pues porque la ley de enfermedades huérfanas se gestó en esta organización política y en este partido político, y así lo voy a hacer hasta que termine este cuatrenio, y si la vida me da la oportunidad seguiré siendo su aliada, su madrina, su defensora. Y los presupuestos máximos tienen mucho que ver con ellos, casi todo va dirigido a ese acompañamiento que se hace para que ellos tengan calidad de vida. Y por eso hice ese debate. Presupuestos máximos va directamente ligado a calidad de vida y a sobrevivir, y a que sus familias tengan una mediana tranquilidad que nos entrega la ley de las enfermedades huérfanas, pero también nuestra ley estatutaria. Y por último, yo tengo el análisis con mi equipo de trabajo que hay una insuficiencia en los recursos destinados a la UPC. Hoy hay una discusión amplia en todo el país, que si alcanza, que si no alcanza, que si se lo robaron, que si no se lo robaron. Y bueno, ya llegaron a los estrados judiciales, hay acción popular de un lado y del otro, y en la mitad están los pacientes a los que yo me debo, los pacientes y los usuarios del servicio de salud que hicieron posible que yo estuviera en el Congreso de la República. Entonces, por esos pacientes hice el debate, a ellos les dediqué el debate, ustedes me vieron en esa oportunidad, y les quiero decir que las respuestas no me dejaron tranquila. No hice la moción para declarar que la insatisfacción del debate, no quise hacer la moción porque va a haber muchísima discusión ahora en la reforma, ahora que lleguemos a la reforma. Y finalmente yo creo que se deben muchos billones de pesos. Nosotros tenemos que entender que hay unos desfases, nosotros tenemos que trabajar también la inflación, yo lo demostré en ese debate. Tenemos que hablar de los años 2022 y 2023, tenemos que hablar igualmente de los estados financieros de la ADRES. Lo he hablado con el doctor Félix muchas veces. No puede ser que que la deuda no existe porque no hay recursos, no, el servicio se prestó, se salvó alguna vida y se le dio calidad de vida a alguien y tienen que estar causados. Lo otro que yo creo es que no se tuvo en cuenta el crecimiento desmesurado de la inflación. No coincidimos en las respuestas y bueno, nos veremos en la reforma. Por eso es que tenemos que seguir hablando desde el aspecto financiero, porque en el aspecto técnico tenemos coincidencias desde el año 2011 con la 1438. Desde esa época el partido de la U tiene coincidencias con lo que están escribiendo hoy, que es muy parecido a lo de esa época. Pero en lo financiero
ya las redes sociales van a ser implacables, implacables. Si la reforma es sostenible, si tenemos todos los presupuestos y de dónde van a salir los presupuestos que van a servir para las licencias de maternidad, para los CAP, para tener un enfoque diferencial, para mejorar la dignificación del talento humano en salud y para llegar a la Colombia profunda, que es la coincidencia que tenemos todos, todos, todos. Ahí hay un tema, doctora Norma, que yo creo que es como la gran preocupación de muchas personas. Creo que todos nos identificamos, pues, como que la cereza del pastel es ese tema financiero sobre la necesaria claridad que se le debe dar a la suficiencia de los recursos. Y ni siquiera menciono la suficiencia de la UPC, porque aparentemente ya se va diluyendo como el concepto de la unidad per cápita y quedar como en una sola bolsa de salud. Pero me parece que en las actuales circunstancias tiene que uno hablar de la UPC porque eso es lo que está vigente, eso es lo que señala la ley estatutaria. Y la ley estatutaria y en general el concepto que hay sobre la UPC es que la UPC es para la prestación de servicios de salud. Por supuesto, no es que estemos en contra o pensemos que no haya que hacer CAPS o clínicas o pagar las licencias de maternidad de las madres en el régimen subsidiado. Yo creo que esos son temas en los que debemos avanzar, pero que sí necesariamente necesitan nuevos recursos. Y digamos que mientras se da esta discusión, vuelvo al mismo punto y alguien aquí tal vez lo estaba leyendo en el chat al doctor Jorge Farah, es esa gran incertidumbre que tiene todo el mundo, los médicos, las enfermeras que están asfixiadas, las IPS, las grandes, las pequeñas, todo el mundo, y como que no se puede como solucionar las cosas por esa intransigencia de pronto en que se puedan tener unas medidas paliativas mientras se continúa la discusión. Es dable que si uno sigue en el paso que va, cuando lleguemos a los debates por allá en julio de esta reforma, pues ya va ya un daño colateral muy grande que puede haber afectado a muchas instituciones prestadoras, a muchos prestadores, a muchos pacientes y se generen nuevos problemas. Surgen esas preguntas, bueno, está bien todo esto, cuando una persona tenga que poner una tutela porque no le prestaron un servicio, ¿a dónde la va a poner y quién le va a responder? O sea, que estamos como en un galimatías frente a ese tema financiero que comparto plenamente con ustedes, tal vez la mayor prioridad que tiene el debate y es tener claridad sobre las cifras de cómo se va a financiar y esa transición, que se habla de 2 años. Le decía a alguien, nosotros duramos como 20 años en la ley 100 para llegar a la cobertura universal que se dijo, eso lo hacemos en 2 años, nos gastamos como 25 años para llegar a eso. Uno sabe que estas no son reformas, esto es una cosa que debe ser un continuum permanente, por eso retomo lo que usted dice, esto hay que hacer muchas leyes coyunturales como se hizo con la 1438, con la 1122, como que uno dice, pareciera ser que todo lo que se hizo estuvo mal, que ahora hay que hacer otra cosa nueva porque lo que se hizo, y yo creo que rescato de muchas personas que lo que hemos tenido en Colombia es un sistema de salud que ciertamente, yo le decía a alguien, en gracia de discusión uno podría decir, como dicen algunos, que es el peor del mundo, pero yo creo que es lo mejor que tiene el país en materia de servicios para la gente, el derecho social que más garantía le brinda a las personas, yo creo que en Colombia es la salud. Decir que eso no es así me parece que también es mentira, eso no agrega mucho valor a la discusión decir que este es el peor sistema del mundo. Pero digamos, sí en el entretanto, y no sé si sea posible hacer algo, que se pueda apoyar. Hay algunas personas que hablan de la capacidad logística, de los insumos que empiezan a fallar, el tema del INVIMA y todo ese retraso pues, que tiene en las autorizaciones de nuevos medicamentos, de mil cosas que era que estamos como en una Venezuela. caos ahí. Así que, no El sé. abastecimiento, los No, medicamentos Zahira, caros. puedes La apagar gente no se enferma porque no tiene para comprarse los medicamentos. Zahira, puede apagar el micrófono, quien lo tenga abierto. Gracias. Ese tipo de cosas que están como angustiando a la gente, funcionan como incertidumbre, pero que para algunos es ya como una gran angustia.
Y lo otro que quería preguntarte más para la claridad de todos los que no somos miembros del Senado de la República es porque hay otros proyectos de ley que se han presentado, especialmente en la Comisión Primera, como proyectos de leyes estatutarias. ¿Eso cómo juega acá? ¿Se irán a estudiar esos proyectos? ¿Se tendrán que juntar a los que ya vienen? Porque que yo conozca hay como dos propuestas de nuevos proyectos, más como para claridad pues de las personas que no son miembros del Congreso, eso, cómo se manejaría o qué rol tienen o qué cosas podría hacer eso. Bueno, para darles una ilustración, la ley quinta consagra de que la prioridad la tiene la iniciativa del gobierno. Entonces, nosotros en Comisión Séptima de Senado tenemos muchos proyectos de ley, muchos, y están en trámite, pero inmediatamente llegue el proyecto de ley de la reforma a la salud, va a tener prioridad el proyecto de salud. Los otros proyectos van quedando congelados y este queda de primero. Y ustedes saben que va a suceder lo que nos sucedió lo que sucedió en Comisión Séptima de Cámara. Nos van a recusar, van a colocar pues todas esas trabas que colocan diferentes actores del sistema y entonces arranca la discusión como muy lenta. La señora presidenta de la Comisión Séptima, la doctora Marta Peralta, gracias a una proposición que suscribimos todos, va a empezar las audiencias ya. Ella quiere empezar las audiencias ya para que cuando llegue el 16 de febrero ya no haya necesidad o sea, ya las audiencias se hayan surtido. No obstante, pues me imagino que muchas otras ciudades del país van a querer que la Comisión Séptima se traslade hacia estas regiones a hablar de la reforma a la salud y que muchos más actores puedan ser escuchados. Eso se dará en el transcurso del debate. Frente a las que están en comisión, los proyectos de ley que están en comisión primera, ellos seguirán su trámite. Serán agendados en la medida de que haya avanzado la discusión de su articulado, informe con que termina la ponencia y el articulado correspondiente. Así que llegará un momento en que se coincida. Pero el que entró por comisión primera, Fernando, se queda por comisión primera porque fue redactado legislativamente como una ley estatutaria. El proyecto de ley que es de cambio radical y el que se redactó por parte del gobierno continúa por comisión séptima. Entonces, estarán varias comisiones dando la discusión respecto de la reforma a la salud. Van a estar dos comisiones haciendo este mismo trabajo y va a ser un semestre muy agitado porque en plenaria de Senado, porque debe haber plenaria, no nos podemos quedar sin plenaria, vamos a estar en discusión de reforma pensional. Allí vamos a estar en plenaria en reforma pensional, o sea que serán unos días muy agitados por la mañana y muy agitados por la tarde en este semestre. Así va a estar el Senado de la República y bueno, actuando con la mayor responsabilidad y confiada en que muchos de los que están aquí quieran hacer aportes, quieran participar y aquellos que sean tímidos al micrófono, a la cámara, a esos atriles del Congreso de la República, pues está mi oficina, ya coloqué mi correo electrónico, vamos a recibir la propuesta de muchos, con el respeto que todos me merecen, ya lo dijimos anteriormente, los economistas, los analistas financieros, los que saben de modelación financiera, estará mi oficina de puertas abiertas para que contribuyan y le contribuyan al país y a los colombianos en que tomemos la mejor decisión frente a la reforma a la salud. Gracias. Jorge, creo, quería leer un mensaje que acaba de Henry Guío, es una persona que dice que soy una persona ciega con una enfermedad huérfana y como otros miles en esa misma condición valoran este tipo de momentos pedagógicos. Le agradecen a la senadora y
quieren pues ver si lo pueden retransmitir algunas cosas para que tengan mayor claridad del debate. También ahí les fijé como en negrilla mucho más grande el correo electrónico de la senadora y voy a anexar, aunque ya está allí, el de Daniel Salamanca, que es el coordinador de la UTL, de la doctora Norma, para que pues quien quiera de manera directa o por teléfono, cualquier cosa, mandar los comentarios. Yo por eso hacía un poco la advertencia al comienzo, Norma, en el sentido de que me parecía que más importante es enriquecer el debate, no como decir, veo, ustedes qué proponen o cosas de estas, porque al final creo que estamos en una etapa en donde lo que se requiere es que quienes están con esa enorme responsabilidad en el Senado de tomar esta decisión lo hagan de manera objetiva y con la mayor cantidad de información posible. Jorge, qué pena te interrumpí. No, no, Fernando, lo más mínimo y primero pues agradecerle a la doctora Norma toda esta información y yo he aprendido muchísimo. Tengo un comentario y una pregunta que pues aparentemente es sencilla, pero puede no ser tan sencilla. El comentario es, se habla de que el costo de la reforma a la salud puede estar por el orden de 70 billones de pesos, lo cual equivaldría a 3 reformas a la salud. Entonces, pues todo lo que ustedes han dicho, válido. ¿De dónde va a salir ese dinero y en cuánto tiempo va a tener? Y ese va a ser un argumento muy importante en la Comisión Séptima. Pero mi pregunta viene a lo siguiente. Usted, doctora, ¿cómo ve con su experiencia y olfato político que va a ser esa discusión y esa votación en la Comisión Séptima? Es muy difícil porque pues uno no puede ir a decir el del lado por quién va a votar, pero el político tiene un feeling que ya les tiene que estar a ustedes diciendo hacia dónde van las cosas. Supongamos el escenario de que les importa 5 de dónde va a salir el dinero, la vota en la Comisión Séptima positiva y va para la plenaria del Senado. Entonces, la segunda pregunta es, con ese olfato político y ese feeling, ¿cómo ve en la plenaria del Senado que vaya a ser esa votación? ¿Va a pasar o no? Y pongámosle el peor escenario, que pase. ¿Cómo sería lo que se habla de la demanda constitucional por todo lo que hay detrás de la reforma que se está incumpliendo para que sea echada hacia abajo? Esas son mis preguntas que quisiera poderme ir a dormir esta noche tranquilo o intranquilo. Gracias. Todos quisiéramos poder adivinar ese futuro, doctor Jorge. Todos quisiéramos tener esa posibilidad. Bueno, hay muchas cosas para decir, muchas cosas. La primera, reiterarles, el documento es muy diferente al documento que se radicó. Eso yo no lo puedo, eso yo no lo puedo ocultar ni lo puedo tapar. Adicionalmente, les expliqué ahora algunos de las 30 proposiciones que le fueron avaladas al partido de la U. Ahora se las expuse de 195 proposiciones que se presentaron. Tengo que aclarar que la redacción de muchos de los artículos fue mejorada, que el orden en que debían ir los títulos para que hubiese coherencia en la redacción legislativa, eso también fue mejorado. Igualmente, lo acaba usted de decir, muchos de los congresistas argumentan que el proyecto de ley está viciado desde Comisión Séptima de Cámara, por muchas situaciones que se vieron en vivo y en directo, por mucha toma de decisiones desde esa mesa directiva, y que fueron corregidas a través de una enmienda que fue publicada en una gaceta. Pero la enmienda no tenía la totalidad de los artículos. Entonces, muchos constitucionalistas han ido haciendo la lista de chequeo de lo que usted argumenta, Jorge, será objeto de una posible demanda ante la Corte Constitucional por inconstitucionalidad. Y bueno, ya será la Corte quien tome esa decisión. Pero que lo están haciendo, sí, lo están haciendo. Que han elevado derechos de petición, sí, señor. Que han pedido las grabaciones, también hay que decirle que hay estudiosos de la norma constitucional
y especialmente de la Ley Quinta, que lo han hecho. Ustedes saben que ahora estas transmisiones que son en vivo y en directo y que uno las puede ver 1, 2, 3 y 4 veces, pues sencillamente le dan elementos a los juristas para presentar acciones en contra de nuestro trabajo en el Congreso de la República y están en todo su derecho. Entonces, ahí frente a lo constitucional, lo que le puedo decir, no le puedo decir qué va a pasar porque pues no tengo esa bolita mágica que me permita hacerlo. En Comisión Séptima somos 14 senadores. Están representados 2 del Pacto Histórico, que son la doctora Piedad Córdoba y la doctora Marta Peralta, 1 del partido FARC o Partido de los Comunes, 1 del Partido Verde, está la doctora Berenice del partido ASI, y está también nos acompañan dos senadores del Partido Centro Democrático, 2 senadores del Partido Conservador, una senadora de Colombia Justa y Libre, una senadora del Partido Mira, un senador del Partido Liberal y una senadora que soy yo del partido de la U. O sea, hay diversidad de partidos, no está la balanza que digan, no, pero de 14, 12 son del Pacto Histórico. No, señor, perdón, me faltaba uno del partido, me faltaba uno del partido del Pacto, perdón, Piedad, la doctora Marta y el doctor Wilson Arias. Sí, son 3 del pacto. Hay pluralidad de partidos, han tenido posturas diferentes y bueno, que inicie el debate. Es lo más importante, que inicie el debate dentro del respeto, pero también ese es un tema que no solamente es desde el ámbito político, sino desde el ámbito técnico. Y allí es donde vamos a necesitar la ayuda de todos ustedes y de toda la ciudadanía. Doctora Norma, hay una pregunta que hace el doctor Alejandro. En el texto de la ley al final, como que nunca se incluye nada al respecto y después como que todo es respecto a eso, que es cómo blindar todas estas normas contra la corrupción. Si esta ley no debería tener un capítulo particular sobre las responsabilidades que deben tener quienes gestionen estos recursos y de qué manera lo deben hacer, en fin, no sé si han considerado incluir algo en eso. Realmente uno dice, muchos de los problemas que hay hoy, no quiero resumirlos a los últimos años, sino a través de los 30 años, por ejemplo, las debilidades que ha tenido la Superintendencia Nacional de Salud, y se le dan como más elementos y más elementos, pero al final, como que dentro de la misma superintendencia, claro, no me refiero ahora, sino de muchos años atrás, es donde mayores problemas de corrupción se han presentado. Ese tema, pues, como queda siempre al aire y nadie dice, hagamos ustedes no han considerado una cosa en ese sentido. Hay algo que no me deja oírte, Hay alguien que tiene el micrófono abierto, parece un plato. Nora Suárez, y se le está quebrando la vajilla. Por favor, ¿puede apagar el micrófono? Bueno, Fernando, ya para terminar, porque tengo otro compromiso, quiero decirte que esa ha sido una permanente preocupación del partido de la U, un partido que ha venido acompañando varios procesos. Yo quiero recordarte el papel activo que tuvimos en la Cámara de Representantes con la Ley 1949 del 2019. Pretendimos darle muchos más dientes, muchos más elementos a la Superintendencia de Salud para que actuara de una manera decidida. Allí nosotros trabajamos en su momento de la mano del superintendente que pretendía tener muchas más posibilidades de blindar los recursos de la salud. Se han hecho algunas cosas, sí. Hemos visto en este gobierno algunas intervenciones como la de Ensanar y como la de Asmec Salud, pero también estamos viendo, Fernando,
que no sabemos el por qué, pero estas intervenciones, en lugar de generar fluidez en los diferentes procesos que se venían adelantando en beneficio de los pacientes y de los usuarios, o por el contrario, hoy están generando mayores traumatismos. Y siempre nos preguntamos el por qué, porque hasta contralores han nombrado ahora para poder generar los pagos, a los diferentes prestadores de los servicios de salud, pero lo que vivió en diciembre el Valle del Cauca fue caótico. También hemos visto a una Contraloría mucho más conectada con el sistema de salud y algunas acciones frontales que ha hecho el fiscal general de la Nación. Pero aquí se necesita trabajar por la transparencia del sistema y por eso es tan importante la interoperabilidad, por eso es tan importante la conectividad, por eso es tan importante las cuentas claras, por eso es tan importante que todos esos elementos que están sueltos, que han arrojado diferentes gobiernos, no necesariamente es que este país ya estaba construido, este país ya venía avanzando, todos esos elementos que nos entregan los organismos de control del país y otras fuentes como bueno, Transparencia por Colombia, tantas entidades que hoy están trabajando en erradicar la corrupción del país, se enfoquen en el sistema de salud, que lo miren desde las regiones, que le hagan seguimiento de manera oportuna desde todas las regiones y que también algo que se ha vuelto fundamental no solamente para el sistema de salud, sino para todos los sistemas del país, y es la denuncia ciudadana. La denuncia ciudadana juega un papel supremamente importante. El papel que juegan nuestros usuarios en las juntas directivas de los hospitales públicos, el papel que juegan muchos actores que pueden significar la oportunidad para evitar que haya una fuga de recursos. Todos esos actores, pues tenemos que estar activos frente al sistema de salud y brindar la información oportuna a estos organismos que están dispuestos a actuar, pero que no tienen las suficientes pruebas para poder abrir las investigaciones que haya lugar. Doctora Norma, mil gracias. Quería desde ya comprometerla para que de pronto cuando estén en el debate nos vuelva a acompañar aquí, nos haga un avance y de pronto ya le pueda responder esa inquietud que tiene el doctor Jorge, a ver si lo dejan dormir. Y pues las preocupaciones que tenemos todos, y la verdad que se siente uno orgulloso de que haya senadores que aborden esto de la manera que se debe abordar, de hacerlo con la firmeza, con la objetividad y con la claridad que lo estás haciendo, de verdad que refleja un grado muy importante de madurez en ese ejercicio parlamentario. Doctor Jorge, le doy la palabra para que podamos Fernando, cerrar. gracias. Simplemente pues agradecerle nuevamente a la senadora, la doctora Norma, por esta excelente convocatoria, reunión. Vuelvo y repito, hemos aprendido mucho. Senadora, no hay ningún problema si mañana esto quedó grabado completamente como se dijo todo. Aquí no hay, ni se agrega ni se quita. Usted nos permite que mañana muchísima gente me solicita que le envíe la grabación de este conversatorio. ¿No hay ningún problema? No hay ningún problema, pues imagínense, ya estamos 100 personas, hemos hablado con mucha transparencia, queremos aportar lo mejor al país, queremos votar con mucha objetividad, queremos votar, para eso nos eligieron los colombianos, para representarlos, y yo creo que no soy una congresista que pretenda incendiar al país, pero sí que el país tenga claridad frente a lo que va a pasar. No se imaginan las múltiples llamadas. Doctora Norma, ¿quién me va a atender? Doctora Norma, tengo este problema de salud, ¿quién lo va a asumir? Y nosotros tenemos que, como congresistas, darle respuestas claras a todos los colombianos, pero también debemos actuar con responsabilidad frente al presupuesto de la nación en esta nueva propuesta de sistema.
Otra gran pregunta, ¿se incrementan los servicios, se incrementan los costos de la medicina prepagada? Y eso pues lo vamos a responder allá en Comisión Séptima porque hay mucha gente trabajando para que lo hagamos de la mejor manera. Así es. Muchas gracias. Simplemente les robo 10, 15 segundos para invitarlos y mostrarles cuál es nuestra reunión número 195 que es de hoy en 8 días. Como este es un grupo de muchas tendencias y hay un número grande de médicos o personal en el área de la salud, la próxima reunión es una mirada médica de la vida, médicos, escritores y escritores médicos. Quien la va a dictar el libro que acaba de publicar el académico, el doctor Pablo Rosselli Cobb, amigo ortopedista, y nos va a hacer la moderación también el académico Luis María Murillo. Todos invitados para el 23 de enero a las 6 de la tarde, dentro de 8 días. Y tomando la idea de Fernando, a ver si por ahí en marzo o en abril, que está candente la discusión, la doctora Norma nos acepta nuevamente estar con nosotros para que nos haga una retroalimentación. Muchas gracias nuevamente a todos, a la doctora Norma Hurtado, senadora, a doctor Fernando Salgado y a todas las personas que participaron. Tuvimos un número muy grande, mucho más de 100 personas conectadas, 100 por directamente y un número grande también por la otra modalidad que ellos sí no podían hablar ni escribir, YouTube. Pero para mañana queda la grabación para quienes la soliciten. Buenas noches, a descansar y nos veremos en 8 días. Gracias, Jorge. Gracias, Gracias. Jorge. Gracias. Profesor Saúl. Hola, doctor Germán. Muchas gracias por Muchas gracias. Buenas Germán, noches. por el comentario tan valioso del académico Germán Redondo. Muy Muy bueno, bueno. Muy bueno. muy bueno. es que se va a dormir Jorge hoy como intranquilo, pero bueno. Con melatonina le toca. Muy buena, que tenga una feliz noche. A alguien le recetaron las goticas de valeriana. 3 atibanes. 3 atibanes y me las paso con un whisky para poder dormir. Señor General Luis Suárez. General Luis Suárez, gracias por acompañarnos. Bueno. Feliz Buenas noche. a todos. Gracias, Cristina. Muy bien todo. Mañana, yo creo que 10 de la mañana tenemos la grabación y la enviamos. Sí, señor. Bueno, Feliz noche. Feliz noche. solamente que tengo y es con relación a lo que dijo la senadora. A Cuente, mí me maestro. parece que es como muy, es como muy, no sé cómo sería la palabra, pero a mí sí me parece que un proyecto que se está debatiendo en el Congreso de la República, que no tiene un presupuesto real, Sí. ¿cómo va a avanzar? Por lo menos tendrá que mostrar un presupuesto, porque no lo veo, no lo he visto todavía. Y lo otro de que sí me parece que hubiera sido valioso es cómo se ve el equilibrio de poderes allá y pues uno podría decir que, que el debate va a ser serio y todo, y que es serio, pero ustedes saben que está de por medio una cantidad de intereses y sobre todo de mucha fuerza que tiene el gobierno nacional. Entonces creo que ahí es donde está como la parte coyuntural del asunto. Y lo otro es que no se contesta con claridad, y ahí creo que nos quedó viendo la senadora, la pregunta que se ha hecho y que siempre hemos dicho, y es si es estatutaria o si es... y nosotros sabemos que por el simple hecho de ser el derecho a la salud, es estatutaria, o sea, la parte, yo creo que eso no va a pasar, sinceramente les digo a ustedes. De Para acuerdo, que, una ley estatutaria. sí, claro, claro. Jorge, y para que vayas durmiendo tranquilo entonces. Pero muy complicado. Sí, Y escuchándola a ella, pues me pareció escuchar a Lilia Francisca, lo mismo. Tema político, ¿no? Que está de por medio. así es. Bueno, Está muy muy bien. bien. Gracias.
Gracias, Fernando, nuevamente. Nos No, vemos. usted, Jorge, muy amable, de verdad que estuvo interesante. Excelente, excelente conversatorio. Muy bien. Gracias. Buena noche. Gracias a todos, Esperanza y Fernando Rueda, todos los que están ya Están saliendo. saliendo, sí. Pero estuvo muy bien, muy concurrida, ¿no, Jorge? Oye. ¿Cómo? Pues por aquí 100, no cabían más, pero entonces empezó a entrar gente por YouTube, los que les enviamos. Sí. Sí, sí, yo. Y en directo, más muchas personas que están acompañados, entonces mucho más. El número de personas hoy en total pudo estar por el orden de las 200 personas. Sí, estuvo bien. Bueno, Tema álgido. Bueno, Jorge. gracias, descansen. Bueno, Hablamos muy amable. mañana. Bueno. Sí, señor. Bye. Mañana hablamos, Fernando. Gracias a todos. Chao. A todos, muchas gracias.